Hola estudiantes del grupo 306, soy la profesora Ofelia y les doy la bienvenida a la segunda fase de aprendizajes a distancia, la materia de cálculo integral. El tema a tratar es integral indefinida, la cual se expresa como se muestra a continuación. Y se puede leer como la integral indefinida de la función f de x con respecto a x. Estos tres elementos son, primero, el símbolo, que se denota con una S alargada, y es la integral. Después, encontraremos a la función f de x, que se llama integrando. Y finalmente, dx, que señala qué es lo que se está integrando, en este caso con respecto a x. Pues bien, jóvenes, vamos a iniciar con el primer ejemplo, que es la integral de una diferencial. La integral de una diferencial la podemos representar como se muestra en este momento. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos está indicando que es la integral de la diferencial va a ser igual a x, que es la variable que se está integrando, más c, que es la constante de integración. Voy a señalar un segundo ejemplo. Ahora observen que en lugar de x tenemos a g, entonces se lee como integral de la diferencial de g va a ser igual a g más c, que es la constante de integración. Y en el último ejemplo es lo mismo. Tenemos a la variable p, entonces vamos a tener que es p más la constante de integración. Así es como se integra un diferencial. Bien, para el ejemplo 2 vamos a integrar una constante y esta se expresa como la integral de k con respecto a x. Nos va a dar como resultado k por x más c. Nótese que k es un número real y c es la constante de integración que no puede faltar. Bueno, pues esto lo podemos representar como la integral de menos 8 con respecto a m. Va a ser igual a menos 8. Observen que en esta ocasión el menos 8 se pasa del lado izquierdo del signo de la integral. Y escribimos diferencial de m. M puede variar. Ahora bien, el resultado sería menos 8 y observen que en este caso ponemos m más la constante de integración. Recuerden que en la diapositiva anterior escribíamos integral de una diferencial y entonces se anotaba la variable más la constante de integración. Ok, para el ejemplo 3 tenemos la integral de una potencia, la cual se representa como la integral de x a la n con respecto a x. Esto va a ser igual a x, n es una potencia a la cual se le va a sumar la unidad y eso se va a dividir entre la potencia más la unidad y se le va a agregar la constante de integración. Vamos a resolver un ejemplo con esta fórmula y sería la integral de x a la cuarta con respecto a x. Esto va a ser igual a x a la cuarta más la unidad sobre 4 más 1 más la constante de integración. Para obtener el resultado únicamente se suma la potencia y se suma el denominador y obtenemos el resultado, sin olvidar escribir la constante de integración. Ahora bien, para el ejemplo 4 tenemos la integral de una constante por una función, la cual se va a representar como integral de k por f de x con respecto a x y nos va a dar como resultado k integral de la función con respecto a x.
¿Esto cómo lo vamos a aplicar? Bueno, se va a aplicar con el siguiente ejemplo, donde tenemos la integral de 2x al cubo con respecto a x va a ser igual a 2, se saca la constante, que en este caso es 2, integral x al cubo con respecto a x. Va a ser igual a 2, en la variable x se le tiene un exponente de 3 y se le va a sumar la unidad, el cual también se va a dividir, es decir, va a quedar 3 más 1, más la constante de integración. El siguiente paso sería únicamente sumar la potencia y sumar los números del denominador y nos quedaría como 2x a la cuarta sobre 4 más la constante de integración. Y finalmente en el resultado lo que vamos a hacer es simplificar. A 2 le sacamos mitad, no vamos a escribir 1, únicamente vamos a dejar x a la cuarta y a 4 que está en el denominador le vamos a obtener de igual manera la mitad y entonces se escribe 2 más la constante de integración. Entonces, el resultado de la integral de 2x al cubo con respecto a x va a ser igual a x a la cuarta sobre 2 más la constante de integración. Para el ejemplo 5 tenemos la integral de suma o diferencia de funciones. Esta se va a representar como la integral de la función f de x, puede ser una suma, puede ser una resta. La segunda función, que en este caso sería g de x, con respecto a x, va a ser igual a la integral de la primera función, que en este caso es f de x, más o menos la integral de la segunda función, que es g de x. Pues bien, para aplicar esta fórmula vamos a tener la integral de 4x menos 6 con respecto a x. Va a ser igual a 4 integral de x con respecto a x, menos la segunda función, que sería 6. Como es constante, se pasa del lado izquierdo de la integral, se anota el símbolo de la integral y se anota la diferencia. Ahora bien, el siguiente paso sería sumar la unidad a la potencia de la variable. Observen que x no tiene potencia, se da por entendido que su potencia es 1. Pues a ese 1 se le va a agregar la unidad y se va a dividir entre 1 más 1. Para integrar menos 6 y la diferencial nos va a quedar como menos 6x más c, que es la constante de integración. Enseguida lo que se hace es sumar la potencia y la suma del denominador. Todo lo demás se reescribe de igual forma. Por último, vamos a hacer la división de 4 entre 2 para que nos quede 2x al cuadrado menos 6x más c, que es la constante de integración. Y ese sería nuestro resultado de la integral de 4x menos 6 con respecto a x. Ahora bien, para concluir, vamos a resumir las fórmulas. Como fórmula número 1 tenemos a la integral de una diferencial. La fórmula número 2 es la integral de una constante. Recuerden que k es un número real. La fórmula 3 es la integral de una potencia. La fórmula 4 es la integral de una constante por una función. Y por último, tenemos a la integral de la suma o diferencia de dos funciones. Pues bien, me gustaría que ustedes observaran la fórmula 2 y la fórmula 4. Que vieran que en ambas se utiliza la constante k
pero que en la fórmula número 4 se está multiplicando por una función, ¿ok? Y en esta fórmula 4 se aplica la fórmula 2. Jóvenes, espero que les haya servido esta explicación, puesto que la van a ocupar para la siguiente actividad que me tienen que enviar. Si tuvieran alguna duda, con mucho gusto resuelvo sus dudas. Háganlas saber a través de la plataforma que hemos estado utilizando. Por mi parte es todo. Agradezco su atención y les dejo una frase para que la reflexionen, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención.